¿Cómo están, hermanos, hermanas? Y estamos muy agradecidos y en este momento, cada día tenemos gran privilegio escudriñar la palabra de Dios. Y en esta mañana nosotros compartiremos San Juan capítulo 5, el versículo 19 adelante. Voy a leer un versículo. San Juan capítulo 5, el versículo 19 adelante. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hasta el versículo 29. Y hoy nosotros tocaremos el tema, primera parte, San Juan capítulo 5, el versículo del 15 al 19. Cuando nosotros observamos el mensaje de San Juan, muy importante, el Espíritu Santo a través del apóstol Juan quería manifestar: Jesucristo es Dios vivo. Por eso, mientras nuestro Señor Jesucristo vivía en este mundo, Él no tenía su propia voluntad, 100% según la voluntad del Padre. Única manera la voluntad del Padre que tenía. Por eso Él decía: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso cuando nosotros observamos, no puede hacer nada por sí mismo, porque Él no creía en sí mismo. La gente enojada es porque habla como misma posición, como fuera Dios. Cuando la gente escuchaba: ¿cómo es posible? Blasfemia. ¿Cómo puede expresar? ¿Cómo puede hablar en esa forma? Porque nuestro Señor Jesucristo, Él es Dios vivo. Él quería manifestar el corazón de Dios hacia el mundo. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, profundamente nosotros creemos: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Nosotros creemos 3 dioses en uno. Lamentablemente, el conocimiento del hombre no se puede comprender. Eso no es trata de comprender. Por favor,
Usted tiene que creer. Por eso, nuestro Padre Celestial planeaba, mandó su Hijo y se manifestaba realmente el Espíritu de Dios mientras vivía en este mundo a través de Cristo, se manifestaba en nosotros. Cuando Jesucristo fue crucificado, fue sepultado, Él resucitó cuando subió al reino de los cielos, nuestro Dios Padre nos envió Espíritu Santo en nosotros. Ahora, Cristo vive en nosotros. Espíritu Santo vive en nosotros. Por eso, 3 dioses en uno. Cuando nosotros leemos San Juan capítulo 5, podríamos ver un momento aquí, por favor. Me llama mucha atención el versículo 23. San Juan capítulo 5, el versículo 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Ponga atención, al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Luego, 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, y así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. 36. Mas yo tengo mayor testimonio que él, de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Luego 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. 38. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Y el versículo 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Cuando yo medito en este pasaje de la Biblia, la fe es una persona reconocer enviado. Algunos hermanos, ¿no?, sirve a Dios según su buen corazón. Yo quiero servir al Señor. Hermanos, creer en Dios no es sentirse emocionalmente. Sí, también una parte. Usted ya tiene fe en Dios, emocionalmente podría sentirse bien firme, pero no tiene que confundir. La fe no es igual que la emoción. Es importante, la palabra de Dios nos enseña, la fe es sentirse la presencia de Dios. Señor me envió. ¿Quién nos envió? A veces en el matrimonio hay dificultades. A veces hay dificultad mientras usted trabaja en su empresa, donde usted estudia. A veces se siente muchas, confusiones, mucho conflicto. ¿Por qué? ¿Quién me envió? Yo realmente soy enviado de Dios. Yo puedo equivocarme. Usted puede equivocarse, pero el Señor nunca se equivoca. Él no puede equivocarse. Él tiene propósito. Por eso en nuestra vida de creencia muy importante, una persona reconocer profundamente. Yo soy enviado, Señor. Dios me envió a este lugar. Yo no sé el futuro qué va a pasar, pero tú me conoces. Tú abrirás la puerta. Porque ahora su corazón está bastante preocupado por medio de recientemente
por coronavirus o por el negocio. No. Si nosotros tenemos esa convicción, sí, Señor, me envió este lugar, tú me conoces, tú me guiarás. Por eso acabamos de leer San Juan capítulo 5, el versículo 23, 24, 30, 36, 7, 38, 43. En San Juan capítulo 5, ¿cuántas veces Jesucristo está él comentando: yo soy enviado de Dios? No vengo aquí por mi voluntad, vengo aquí por la voluntad de Dios. Entonces, ¿quién debe trabajar en su vida? La voluntad de Dios. ¿Quién ha llamado a usted? ¿Quién ha dado esa salvación tan grande en su vida? Cristo. Si Dios ha dado esa salvación, Dios ha dado todo, no se decepcione, no se preocupe por medio de la circunstancia. Ay, ¿qué va a pasar? Hermanos, no se confunde, debe recordar Isaías 41, el versículo 13. No temas, yo te ayudo. Dios va a ayudar. Sí o sí, Él puede ayudarnos. Claro que sí. Él escucha nuestra oración, nuestro clamor. Por eso en el camino de Dios hay dos grupos. Un grupo voluntarios. Ah, sí, yo quiero. Claro que sí. Sí, pero cuando no me gusta, no me siento bien, no, ya me voy. ¿Por qué? Soy voluntario. Pero una persona cree en el Señor, yo soy enviado. Una persona profundamente tiene esa convicción: Señor, yo soy enviado del Señor. Y entonces nosotros tendremos al fondo de nuestro corazón la voluntad de Dios. Siempre nuestro pastor nos ha compartido: Daniel, tú tienes que comprender, pensar muy bien una cosa. Antes de comenzar la obra del Señor, primero tú tienes que consultar al Señor. Señor, ¿esto será la voluntad de Dios? Eso será mi voluntad. Un hijo de Dios necesita primero consultar con Él. No por la situación. Por favor, consultemos con el Señor. ¿Esto será la voluntad de Dios? El Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, nos va a dar la confirmación. Sí, esto es la voluntad de Dios. Y entonces, sin miedo, camine. Sin miedo, marche. Esto es la voluntad de Dios. ¿Quién va a cumplir? Nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, Él tiene que cumplir. Pero nosotros, en vez de buscar la voluntad de Dios, yo busco mi voluntad. Yo he visto algunos jóvenes buscan su novio según su esfuerzo. No estoy diciendo que no hiciera el noviazgo, al contrario. En Cristo Jesús, con la bendición de Dios, apoyo de la iglesia, todos los jóvenes cuando llegan a cierta edad, que por favor, que tengan su noviazgo. Eso es una bendición de Dios. Pero según la voluntad de Dios. Señor, muéstrame. Señor, guíame. No voy a hacer según mi voluntad. Yo tengo mi amo. Conforme esta voluntad, yo quiero caminar. Cuando una persona que se reconoce, yo soy enviado, como en Génesis capítulo 24 sale un mayordomo de Abraham. Antes de salir de la casa de Abraham, él se preocupaba: Señor, ¿dónde yo podría buscar tu nuera? ¿Qué voy a hacer? Yo soy un hombre mayor, ¿por qué me envía? Hay jóvenes también aquí en la casa. Abraham estaba seguro: no, tú vas a ir. ¿Por qué? Génesis capítulo 24 no se aparece sí mismo del mayordomo mayor de Abraham. Era un hombre mayor.
Humanamente no, tal vez no tendría como una capacidad como jóvenes. Pero Génesis capítulo 24, Él no se aparece, solamente Él se aparecía, nada más la voluntad de su amo. Realmente, ¿quién es un hijo de Dios espiritual? ¿Una persona habla bonito? ¿Una persona tiene mucho conocimiento? Sí, bueno, eso no es malo. Pero quiero decir, la vida espiritual se aparece la voluntad de Dios. Se aparece el corazón del amo. Por eso cuando nosotros también leemos aquí San Juan, capítulo 5, el versículo 24 y 25, aquí la Biblia menciona, San Juan 5, 24, 25, de cierto os digo, el que oye mi palabra, cree al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Cuando yo observo esa palabra, realmente la Biblia nos explica, ¿quién puede escuchar? Una persona que se reconoce, Señor, yo camino conforme mi pensamiento, yo voy a fracasar. Yo estoy muy agradecido de estar en nuestra iglesia. Yo conocí mi iglesia en 1985. Después de conocer nuestra iglesia, el Espíritu de Dios me enseñaba, Daniel, si tú crees en tu propio pensamiento, tú vas a fracasar. De verdad, antes de conocer el Evangelio, mi vida sufría muchísimo. Aparentemente yo creía en Dios, pero siempre yo tomaba según mi propia decisión, según mi propia voz, yo caminaba según por mí mismo. Después de conocer a Cristo, yo me reconocía, Señor, no voy a escuchar más mi propia voz. Yo quiero escuchar la voz del Señor. Yo quiero escuchar la voz de la iglesia, la voz del siervo. No voy a escuchar mi propia voz, porque si escucho esta voz, yo voy a fracasar, yo voy a sufrir. No solamente voy a sufrir yo, mi esposa, mis hijos, mi familia, donde yo sirvo, la congregación va a sufrir. No voy a escuchar mi voz. Porque todos los días desde mi corazón se levantan muchas voces. Tú no puedes, tú no tienes, tú eres pobre, tú no tienes poder. Antes yo escuchaba esa voz, pero ahora yo no quiero esa voz. La fe es oír. Por eso, cuando una persona escucha la voz del Señor, la palabra de Dios nos guiará, nos llevará una forma diferente. Ya una persona realmente escucha la palabra del Señor y esa palabra del Señor tiene la certidumbre en el corazón. Sí, Él me va a ayudar. Claro que sí. Una persona no escucha la voz del Señor ambiguamente caminando. Hermano, nosotros estamos muy agradecidos de tener este tiempo. Cuando la palabra de Dios entra a nuestro corazón, transforma, cambia nuestro punto de vista. Cada madrugada, Dios nos ha dado la gracia a levantar. Cuando me levanto en la madrugada, primero, tengo gran privilegio tomar la Biblia. Luego, cuando yo entro la palabra de Dios, escucho la voz de nuestro Señor Jesucristo. El Señor
me permite la certidumbre. Él nos da esa certidumbre. Yo estoy contigo porque tú tienes miedos, porque tú quieres retroceder. Tú tienes fe. Yo estoy contigo. Tú no puedes retroceder. Tú tienes que pasar. Tú tienes que caminar. Por eso, la palabra del Señor también no hay condenación. San Juan capítulo 5, el versículo 24. No vendrá condenación. Yo amo mucho esa palabra del Señor. Cuando Jesucristo buscaba nuevamente a Pedro, Jesucristo no lo condenaba. Jesucristo estaba esperando a la playa y estaba esperando que Él regresara. Como igual que San Lucas capítulo 5. Pedro, él no podía olvidar la misericordia del Señor. Cristo no condena a usted porque usted sí mismo usted condena. En Cristo Jesús no hay condenación porque en vez de nosotros, Él murió. Pero muchas veces nosotros, porque tú haces así, porque tú has hecho así, porque tú eres así. Hermanos, hermanas, profundamente yo reconozco, yo mucho tiempo viví así. Yo vivía conforme palabra razonable. Porque yo había visto, yo había oído, yo tenía la razón. Por eso cuando yo le hablaba, palabras, razones. Pero al final, mi palabra, razones, condenaba a la gente. Condenaba a la iglesia. Condenaba a mis hermanos. Yo condenaba a mis hijos. Yo hablaba correcto. Yo hablaba. Yo no estaba ofendiendo. Yo no estaba maldiciendo. Yo hablaba según mi punto de vista. Siempre yo pensaba, yo tenía la razón. Pero mi palabra razonable no lo establecía. La palabra del Señor, adentro del corazón de Él, estaba lleno de la misericordia. Hermanos, por mis palabras razonables, profundamente yo reconozco, yo no puedo establecer nadie. ¿Quién puede establecer? La palabra del Señor. Adentro de la palabra del Señor hay amor de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo, como Gálatas capítulo 3, el versículo 13, en vez de nosotros, Él recibió la maldición encima de su carne. Nosotros debemos haber sido muertos, pero en vez de nosotros, Él murió. Por eso San Juan capítulo 5, el versículo 24, nosotros realmente estábamos muertos, pero por la gracia de Dios, nosotros pasábamos a la vida. Algunas personas siempre piensan, yo soy creyente, yo creo en Cristo, pero todavía yo tengo muchos pecados. No tengo la seguridad. En Colosenses capítulo 1, el versículo 13, nos enseña claramente, nosotros ¿dónde estábamos? Bajo la oscuridad, bajo las potestades. Nosotros estábamos bajo la potestad de Satanás. Hoy en día algunas personas piensan, yo creo en Cristo, ya yo estoy yendo a la iglesia. Yo creo en Cristo, ya mi vida ha mejorado mucho. Sí, podría ser también usted cree en Cristo. Pero una vez más, yo quisiera contar, creer en Cristo significa, por la gracia de Dios, mi alma, mi espíritu se pasó desde bajo la potestad de Satanás a la potestad del Señor. Yo antes pertenecía a las oscuridades, ahora yo pertenezco a la luz. Por eso, hermanos,
una persona creer en Cristo, gran honor. Yo estoy bajo del poder de Dios. ¿Cuántas veces Satanás nos engaña? Mira tu vida, mira tu actitud, pero la palabra de Dios que dice, no, tú eres nueva criatura, tú eres un siervo competente, tú tienes fe, tú no vas a retroceder. Esto es el corazón de Dios. Nosotros ya tenemos ese poder del Señor. Antes vivíamos según mi punto de vista, pero ahora diferente. San Juan 5, el versículo 25 que dice, los muertos oirán. Hoy en día mucha gente quiere escuchar la voz de Dios. Señor, yo quiero escuchar la voz de Dios. Pero ¿quién podrá escuchar esa voz del Señor? En la Biblia está mencionando la hija del Jairo, jefe del sinagoga, luego Lázaro, hijo de la viuda de ciudad Naín. ¿Quién escuchaba la voz del Señor? Obviamente en la época de Jesucristo mucha gente escuchaba, pero lamentablemente no podía despertar porque ellos estaban vivos. Hermanos, nosotros escuchamos muchas voces del Señor por medio de mi oído. Pero una persona cree en el Señor, escucharán la voz del Señor a través de mi corazón. ¿Quién podría escuchar? Los muertos. Los muertos, ¿quiénes? Señor, por mí mismo no puedo hacer. Yo no puedo hacer nada. Por mí mismo realmente no puedo hacer nada. Ella pronto va a escuchar la voz del Señor. Cuando llega la voz del Señor, puede levantar, puede despertar. Cuando la palabra de Dios activa en nuestro corazón, Señor, yo morí juntamente con Cristo. No solamente yo morí, mis emociones, mis sentimientos, yo morí juntamente con Cristo. Ya no puedo moverme según mi emoción, no puedo moverme según mi punto de vista. Ya no vivo yo. ¿Quién vive en mí? Cristo vive. Hasta yo morí, hasta ante el mundo. Algunas personas todavía se mueven por sus emociones, por sus sentimientos. Usted murió juntamente con Cristo. Sus emociones, sus sentimientos también. Usted murió ante el mundo. No, yo estoy vivo. Cuando así usted piensa, usted entra al mundo, el mundo se asusta. Ya regresó un muerto, ay Dios. Usted está muerto. Por eso el mundo ya no es nomás bienvenido. Antes, nosotros andábamos en el mundo. Antes salíamos junto con amigos. Bebía, fumaba, estaba en las fiestas con amigos. Pero después de conocer a Cristo, ahora usted llega, usted sale juntos, ya no puede saborear como antes. Además, el mundo lo rechaza. No, tú no perteneces aquí, ¿por qué tú estás aquí? Ay, no, nos cae muy bien, ¿por qué tú estás? Nos cae muy mal, ¿por qué tú estás aquí? ¿Por qué? Usted está muerto ante el mundo también. Por eso, cuando una persona reconoce, Señor, no tengo la esperanza. Yo voy al infierno, no hay esperanza, ten compasión por mí. Por eso, nosotros morimos juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, a través del poder de la cruz. Sí, Señor, tú me has dado. Ahora no voy a escuchar mi propia voz. No voy a escuchar mis propias emociones. Ya no voy a aceptar más la palabra del mundo, porque ya no vivo yo. ¿Quién vive? Cristo mora en nosotros. Por eso, Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 9. ¿Cuál es al final de nuestra creencia? Lograr la salvación. Dios nos ha dado la salvación de mi espíritu.
Dios nos ha dado la salvación de mi vida. Dios me dará la salvación del cuerpo aquel día cuando el Señor nos llame segunda vez. Y este momento usted está muy preocupado. Nuestro Señor Jesucristo quiere ayudarnos. Ahora San Juan capítulo 5, el versículo 39 y 40. San Juan capítulo 5, el versículo 39 y 40. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Cuando yo observo aquí la palabra del Señor, hoy en día hay muchas cosas importantes. Estamos pasando un momento también crítico a través de coronavirus, COVID-19. Alrededor de nosotros, ¿cuántas personas están perdiendo su vida? En este mundo hay muchas cosas importantes, fama, título, ganancia, trabajo, dinero, etc. Pero más importante que es vida. No hay otra cosa. Con la vida podemos recuperar todos, eso no hay ningún problema. Hoy en día estamos viendo los Estados Unidos, China, Italia, España, muchos más países, como lamentablemente la gente está perdiendo la vida, está luchando. Este momento también está luchando, llorando, sufriendo, porque la vida más importante que otra. Por eso la palabra de Dios quiere entregarnos a través de Jesucristo la vida eterna. Ahora, este momento, el Señor también le llama a usted. Para usted, ¿qué cosa más importante? La vida eterna. ¿Por qué está indeciso usted? Abre su corazón. Oye la palabra del Señor. Llama donde permite la palabra de Dios para que usted escuche, para que usted oiga. San Juan capítulo 5, el versículo 40, 41. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Porque nuestro Señor Jesucristo nos explica realmente en Antiguo Testamento, todo como un testimonio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios testifica sobre Jesucristo. Por favor, este momento abre su corazón. En Antiguo Testamento, las figuras de nuestro Señor Jesucristo están muy claras. Por eso, nuestro Señor Jesucristo vino al mundo para transmitir el corazón de Dios hacia nosotros. Nosotros estamos muy agradecidos por este momento. Yo anhelo, la palabra de Dios nos muestra la voluntad de Dios claramente en nosotros. También deseo que usted que tenga la eterna, que tengan esa seguridad, certidumbre. Cristo murió por mí. Él fue sepultado, resucitó por mí. Ahora soy justificado, soy santificado por la sangre de Cristo. Gracias a mi Dios. No voy a vivir para mí. Mi vida es todo tuyo. Voy a vivir para el Evangelio. Voy a vivir para mi iglesia. Voy a vivir para la gloria de Dios. Dios va a manifestar en la vida de ustedes. Durante el día, guarde la promesa de Dios. Dios nos acompaña. No se olvide, Isaías capítulo 41, el versículo 13. No temas, yo te ayudo. Sí, Dios nos ayudará durante el día. Voy a orar y oremos. Gracias, Padre, por ese día. Estamos muy agradecidos delante de ti. Tú nos conoces, Señor. Ten compasión por nosotros. Padre Celestial,
Todos los días necesitamos tu palabra, tu misericordia. Padre, ¿quién podría levantarse los muertos? La hija de Jairo, Lázaro, el hijo de la viuda de Ciudad Naín, estaban muertos. Podía levantarse, la palabra de Dios activaba. Igual manera, tu palabra activará en nosotros. Tu palabra del Señor trabajará en nuestra vida. Tú reciba toda honra y gloria. Entre nosotros todavía tiene la dificultad por el pecado, Dios lo bendice. Algunos hermanos y hermanas están sufriendo por las situaciones. Si la gente oyerán, mi voz vivirán. Si cualquiera persona escucha la voz del Señor, vivirá. Va a recuperar, porque la palabra de Dios es Dios. La palabra de Dios tiene el poder. Gracias, Señor, por este día. Tú reciba toda honra y gloria. Te amamos, te lo pedimos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Que tenga buen día.